Buenos días, ¿se escucha bien? Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para poner ese espacio en manos de nuestro Dios. Padre eterno, estamos delante de ti una vez más para darte gracias, oh Dios, porque tu misericordia y tus bondades son fieles, oh Dios, están siempre presentes delante de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nos asistas en este momento con tu Espíritu Santo para entender aquello que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, cosas que solo se han de discernir espiritualmente. Pido que me acompañes en la exposición, oh Dios, de esta escuela para que seas tú glorificado en medio de ella. Perdona mis limitaciones, oh Dios, y que sean usadas también para tu gloria. Eso en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie, todavía con el tema de la creación. En la mañana de hoy vamos a considerar el hombre en la creación. Hoy particularmente vamos a enfocar nuestra clase en lo que es la constitución del ser humano. ¿Cuáles son esas partes que conforman el ser del hombre? Es nuestro tema del día de hoy. Ahora, antes de poder continuar, vamos a leer nuestro texto base, texto que, por cierto, da luz suficiente para tratar esta temática, pero no será el único que vamos a abordar a lo largo de esta escuela, ya que en historia ha habido una serie de escuelas frente a esta temática, y no es menos cierto que es un tema apasionante, como lo han sido los otros temas que hemos tocado, pero asimismo también ha sido un tema de mucha discusión. Nuestro texto base, nuestro texto inicial, Génesis capítulo 2, versículo 7, para lo cual voy a pedir me acompañen en pie para honrar la lectura. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, como lo mencioné, a lo largo de la historia y aún dentro de la iglesia, tristemente, hay cierta discusión con relación a este tema en cuanto a la constitución del ser humano. Nosotros, por lo menos, vemos en este texto, particularmente, que es donde se habla más específicamente de esta temática, la constitución del hombre. Vemos a Dios formando al hombre del polvo de la tierra, vemos esa parte material del hombre, la parte física, y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Vemos esa parte ahí, esa parte inmaterial del hombre. Pero como les mencioné, han habido una serie de escuelas que relacionan la constitución del ser humano y meten otra serie de elementos. En la escuela de hoy vamos a ver tres escuelas que son las más conocidas. Hablaremos sobre la dicotomía, la tricotomía y el monismo. Y en ese orden vamos a desarrollar la dicotomía, tricotomía y monismo. Es una escuela básicamente antropológica. Vamos a mirar el tema del ser del hombre. Como hemos visto en nuestro texto base, es un texto que es bastante claro con relación al tema de la constitución del hombre. Habla de esas dos partes que lo conforman al ser del hombre completo. Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dos sustancias. Según el contexto, la sustancia material es el cuerpo o la carne, y la sustancia inmaterial es llamada espíritu, alma, mente o corazón. Vamos a encontrar a lo largo de la escritura esta serie de expresiones. Estas palabras, de hecho, se usan de forma intercambiable para referirse a esa parte inmaterial de la persona, siendo de hecho la palabra corazón uno de los términos más usados en la escritura para referirse a esa vida interior o ese ser interior del hombre.
Desde la óptica bíblica, los pensamientos, motivaciones y la voluntad residen o están en el corazón y se expresan a través del cuerpo. Somos seres espirituales vestidos de una morada terrestre o tabernáculo, como también lo llama 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Y más adelante también vamos a encontrar cuando nos dice, aunque el hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Una vez más, esa relación entre esas dos sustancias que forman nuestro ser humano. No es que tengamos podemos hacer una división como tal de ese ser, sino que son complementarias la una de la otra. C.S. Lewis dice lo siguiente: somos seres compuestos, un organismo natural en un estado de simbiosis con un espíritu supernatural. O en otra parte también dice, el espíritu se siente en casa con su organismo, como un rey en su propio país o un jinete sobre su caballo, o mejor aún, como la parte humana de un centauro está en casa en su parte equina. Dice C.S. Lewis. El uso intercambiable de estas palabras, alma y espíritu, es evidente o es muy evidente en las escrituras. Tanto el alma como el espíritu se entristecen, y lo que vamos a ver en varios pasajes, lo cual va a pedir que me vayan acompañando. Lo que se dice que hace el alma en una parte de la escritura, eso mismo también se dice en otra parte de la escritura que también lo hace el espíritu. Vamos a empezar. Primero, tanto el espíritu como el alma sienten tristeza. Vamos a mirar Juan, capítulo 13, versículo 21. Juan 13, 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora Mateo, capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vemos esa misma expresión de tristeza que en la misma palabra, o por lo menos en ese mismo sentimiento de tristeza, en dos textos se utilizan de manera intercambiable, tanto el alma como el espíritu, y a pesar de que, de hecho, las palabras originales para referirse a alma y para referirse a espíritu son distintas en sus raíces originales, no son en sí mismas, no son diferentes en lo que es el alma y el espíritu, no son diferentes, por lo menos la escritura no hace una distinción entre una y la otra, porque como hemos visto hasta este punto, lo mismo que hace el alma también se le atribuye al espíritu. Podemos ver otros ejemplos. También siente gozo, lo vemos en Isaías capítulo 61, versículo 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El otro texto lo vemos en el Salmo 86, versículo 4. Salmo 86, versículo 4 dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Nuevamente, que esas expresiones, esos sentimientos se ven tanto en el espíritu y en el alma. Vemos que la Biblia lo que hace es hacer un intercambio de palabras, pero se refiere a una misma cosa, tanto el alma como el espíritu.
Y de hecho es imposible hacer una distinción entre alma y el espíritu porque no nos referimos a lo mismo. Como hemos visto, en la Biblia nos encontramos muchos paralelismos o lo que llamamos paralelismos hebreos que usan ambos términos como sinónimos. Palabras que pese a que son distintas, cuando hablamos de la parte semántica, se entiende que es lo mismo, tanto el alma como el espíritu. Es tan imposible separarlos que al describir el poder incomprensible de la palabra de Dios, dice el autor de los Hebreos, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y el cuerpo y todo lo que se nos dice en este fragmento de la Escritura. Existe un yo interior invisible y un yo exterior visible. El interior solo lo ve Dios, pero se expresa a través de un cuerpo que actúa, piensa, anda, habla, siente. Por eso, aquello que la psicología moderna llama enfermedades, desde la consejería bíblica se entiende que son meros síntomas de un asunto interior, de un corazón que se expresa. Somos un corazón que se comunica a través de un cuerpo. Esa es la comprensión bipartita del ser humano que la Iglesia cristiana siempre ha consentido. Como dice el catecismo de Heidelberg en su pregunta número 1. Pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Eso lo vemos en la respuesta a la primera pregunta de este catecismo. Para entender un poco más acerca de esta dicotomía, es importante considerar el tema del estado del hombre después de la muerte. Cuando analizamos el tema de la muerte, entendemos aún un poco más el tema de esta dicotomía. El cuerpo del hombre después de la muerte vuelve al polvo y ve la corrupción. Eso lo vemos en Génesis, capítulo 3, versículo 19. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso hablando del cuerpo, pero el alma, que no muere, por tener una subsistencia inmortal, vuelve inmediatamente a Dios, quien la dio. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aunque me gusta mucho más como también lo expresa palabra de Dios para todos. Dice, tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras, regresará a Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento también vemos el Evangelio de Lucas, donde Pedro le habla al Señor y le dice, él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo en la cárcel, sino también en la muerte. Lucas capítulo 22, versículo 33. Ahora, hay que hacer también una distinción entre el alma de los justos y el alma de los réprobos. Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice lo siguiente. Hebreos 12, 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vemos ahí una vez más esas referencias que hacen con relación al tema de la separación del alma del cuerpo y en esta sección, por lo menos en cuanto al alma
de los justos. Ahora, en cuanto al alma de los réprobos, vamos a mirar Lucas capítulo 16, versículo 23, donde vemos una parábola muy conocida, como la es el rico y Lázaro. En el versículo 23 se nos dice: y en el Hades alzó sus ojos, hablando del rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otro texto, Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Judas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado a oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellas, habiendo fornicado e ido en pos del vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces ahí vemos una vez más el tema de esa distinción, separación que existe del cuerpo y del alma. Vemos lo que la Biblia habla expresamente acerca de lo que sucede con el alma de los justos y el alma de los réprobos. Lo vemos también en el ejemplo de aquel ladrón que estaba junto a Jesús, cuando Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, como conclusión de lo que hemos visto hasta este punto, primero, debemos decir que el hombre está compuesto de dos elementos distintos: un cuerpo y un alma, y que la muerte consiste en la separación temporal de estos dos. Segundo, que mientras el cuerpo se descompone en sus elementos químicos, el alma del creyente es hecha inmediatamente perfecta en santidad, que durante todo el estado intermedio entre la muerte y la resurrección continúa consciente, activa y feliz. Está en la presencia de Cristo, quien después de su resurrección está sentado a la diestra de Dios. Tercero, que el alma de los malos continúa durante un estado intermedio consciente y activa, pero un estado de tormento penal esperando el juicio del gran día. 4. Estas condiciones, sin ser finales, son irrevocables. Esto es, que ninguno de los que están con Cristo perderá, ninguno de los que están en tormento se salvará. Quinto, la Escritura no ofrece ninguna base para la doctrina romanista sobre hay lugares o condiciones ocupados por hombres que han muerto, sino solo habla de dos estados, o el cielo o el infierno. Sexto, la dualidad de la naturaleza humana como compuesta de dos elementos separables, alma y cuerpo, teniendo existencia y atributos distintos e independientes, es tomada en la Escritura y se implica constantemente en el lenguaje de ella. Entonces, hasta este punto, hemos visto lo que la Biblia habla acerca de la dicotomía, y es básicamente nuestra posición. El hombre está constituido de alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Dicotomía. Ahora, pero como les mencioné, también existe otra serie de escuelas o posturas, y vamos a ver en segundo lugar lo que es la tricotomía. La tricotomía. Y sé que muchos de los que estamos aquí venimos de esa escuela. ¿Qué sugiere la escuela de la tricotomía? Enseña que nosotros estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ellos sí hacen una distinción entre lo que es el espíritu y el alma, hablando de que el espíritu es aquella parte que está en nosotros que se comunica con Dios, que es a través de ella que tenemos nosotros relación con Dios. Siendo el alma inferior al espíritu, dicen que es el asiento de nuestras emociones, voluntad y conciencia, y está nuestra parte física, nuestro cuerpo, que es a través de la cual se expresa nuestra alma. Obviamente ellos también utilizan algunos textos para referirse, para dar por sentado esta doctrina. El texto, de hecho, más conocido lo vamos a mirar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, se nos dice: y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, algo que debemos tener muy presente en la interpretación de un texto bíblico es que sea el tema, si nosotros vamos a hablar de algún tema, que sea el tema que el escritor está tratando. Si nosotros vamos a hablar de la constitución del hombre, este texto no es el más indicado. Si vamos a hablar de la constitución del hombre, debemos irnos al principio, a la creación. Mismo texto que utilizamos, donde habla de cómo Dios formó al hombre. Bueno, esta doctrina, mis hermanos, es tan importante porque solo se dicta aquí una expresión espíritu, alma y cuerpo. En este pasaje el apóstol Pablo, en su deseo de describir la totalidad de nuestro ser, usa estos tres términos, pero pudiera haber utilizado algunos otros. De hecho, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, vamos a encontrar una expresión muy parecida, pero con otro, hay un intercambio de términos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la misma expresión utilizando términos diferentes. No está hablando el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses de la manera en que se ha constituido el ser del hombre, sino que está hablando, haciendo un gran énfasis sobre todo nuestro ser. Entonces utiliza este tipo de expresiones. Como vimos en nuestro primer punto, estas palabras espíritu y alma no son distintas. La Biblia no le da un uso distinto a ninguna de las dos. No le da un uso distinto a ninguna de las dos, sino que en textos, uno por un lado y por el otro, se refiere, por un lado, mientras se dice una cosa del espíritu, por otro lado, se dice eso mismo del alma. De hecho, algo también que podemos ver en esta misma doctrina, y que de hecho creo que muchos también lo llegaron a ver así, y es hacer esa comparación que existe en la Trinidad para también hablar de la constitución del hombre como tripartito. Hacen esa relación cuando se van a la Génesis y Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ellos dicen: así como Dios es trino, nosotros también estamos compuestos de tres partes. Bueno, esta es una idea bastante establecida en la mayoría de los tricotomistas. Es que el hombre como cuerpo, alma y espíritu es un reflejo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esta naturaleza tricótoma del hombre es lo que constituye la imagen de Dios, o por lo menos un aspecto de esa imagen, dicen ellos. Mis hermanos, es importante tener presente a qué se refiere la Biblia cuando habla de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de los atributos comunicables de Dios. Vimos que en la creación, cuando el hombre es creado, esa semejanza del hombre básicamente son esos atributos que están en Dios, que Dios decide comunicar al hombre. Bueno, con respecto a esto podemos decir algunas cosas. Primero, se ha mostrado más, como hemos dicho más arribita, la ciencia, justicia y santidad son dominios sobre las criaturas, o en otras palabras, la naturaleza no material del hombre en sus funciones intelectuales, morales y espirituales y en su reinado potencial. Sobre todo lo demás, la creación son, según la Biblia, lo que constituye la imagen de Dios en el hombre. Esa soberanía que ejerce el hombre sobre la creación y otra serie de cosas que podemos analizar. Se ha mostrado que el cuerpo del hombre no es en ningún sentido una parte o un aspecto de la imagen de Dios. El cuerpo no es en ningún sentido
un aspecto de la imagen de Dios, pues sabemos que Dios no tiene partes. Eso lo vimos cuando estuvimos estudiando la simplicidad de Dios. No hay partes en Dios. Otra cosa que podemos decir, cuando se dice que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es la imagen del Padre, debe ser argumento suficiente para mostrar que no hay base para la tricotomía en la doctrina de la imagen de Dios en el hombre. Tercero, cualquier tentativa por fabricar una analogía entre la persona de la Trinidad y la supuesta entre las personas de la Trinidad y la supuesta naturaleza tricótoma del hombre resulta en una herejía. Según los tricotomistas, el espíritu es muy superior al alma, el alma es inferior al espíritu y asimismo el cuerpo es inferior al alma. En ese sentido, si se haría una analogía entre la Trinidad y esta composición del ser humano, de este punto de vista, estaríamos también indicando hay una serie de niveles o rangos dentro de la Trinidad, lo cual sería una total herejía. ¿Cómo entonces podría haber una analogía del ser trino de Dios cuyas tres personas son la misma sustancia, igual en poder y en gloria? ¿A qué persona de la Trinidad correspondería el cuerpo si Dios trino en la esencia de su poder preencarnado es incorpóreo? Cualquier tentativa de encontrar la imagen de Dios desde el punto de vista tricótomo del hombre tiene que el hombre tiene, pues, tiene que llevarnos a absurdas contradicciones y herejías. Por eso, mis hermanos, es muy, muy importante el tema de la interpretación de los textos, lo que le mencioné hace un momento. Si nosotros vamos a hablar acerca de la constitución del hombre, es importante mirar que el texto esté hablando acerca de la constitución del hombre. Porque como hemos visto, por lo menos en ese texto, y así también hay varios, que hablan, o hay una expresión, hay expresiones hablando acerca del ser del hombre, y se utilizan muchos términos, pero no necesariamente, o no, usted está hablando de una división en el ser mismo del hombre, porque de hecho vamos a encontrar otra serie de textos donde se mencionan inclusive mente, espíritu, fuerza, y se habla de otra serie de elementos, hasta 4 elementos, para hablar del ser del hombre. Y no se está refiriendo a que hay una división tan amplia en ese ser. Entonces ya ahí habría lugar a otra escuela de pensamiento, aparte de la tricotomista, habría que incluir otros elementos, pero no es así. Ahora, otra escuela que vamos a considerar, y es la que, de hecho, la que nos vamos a ocupar menos, de hecho es bastante compleja tratar de abarcar algo como lo es el monismo. No sé si en alguna ocasión habían escuchado esta escuela, el monismo, y no se refiere al mono. Esta de monismo habla de uno. Esta escuela de pensamiento es básicamente de tipo filosófica. Como punto de partida, debemos saber que la teología cristiana, mis hermanos, se ha visto de algún modo influenciada por la filosofía griega, la filosofía helenística, platónica, donde Platón tenía un dualismo marcado entre la parte material e inmaterial. Para Platón, la parte física, material, no tendría que tener ninguna relación con la parte espiritual, ya que para él lo físico era malo en extremo y lo espiritual era perfecto, era bueno. Entonces, esta filosofía de pensamiento monista básicamente reduce al ser del hombre en uno solo. En uno solo. Y de hecho, en el texto que nosotros citamos como base inicialmente, el del Génesis capítulo 2, versículo 7, para ellos esa expresión de que Dios sopló en el hombre aliento de vida, para ellos es literalmente es un impulso de vida que le da al hombre la vitalidad. No necesariamente es una parte inmaterial consciente del hombre,
como nosotros la creemos, sino que ellos ven un solo ser. En ese solo ser ven solamente una cosa. Ahora, recibe el nombre de monismo la postura filosófica que sostiene que el universo está constituido por una única sustancia, causa o sustancia primaria. Es la doctrina según la cual la materia y el espíritu, lo físico, lo psíquico, como aspectos de la realidad son idénticos en su esencia. Es decir, que la realidad última está compuesta en su totalidad por una única sustancia. O somos espíritu o somos materia. Pero no podemos ser las dos. Según los monistas materialistas, todo se reduce en última instancia a materia, mientras que para los espiritualistas o idealistas, este principio único sería espíritu, o para los panteístas sería Dios mismo. Como lo dije, o somos espíritu o somos materia, por el tema de esta influencia de la doctrina de la dualista de Platón. Para ellos es el tema de mezclar estas dos sustancias espirituales y materiales no es posible. Para ellos el cuerpo, por lo menos el pensamiento platónico, para ellos la parte física es plenamente mala, a diferencia de la espiritual. Y nosotros sabemos que una de nuestras esperanzas es ser nosotros, y para el caso de los que han muerto, ser resucitados y ser glorificados en un cuerpo y ser semejantes a Cristo. Pero mis hermanos, para la cultura judía, nunca hubo una separación entre la parte material o inmaterial del ser humano. Tanto el alma como el espíritu son solamente la fuerza vital del ser humano y no son elementos que puedan tener vida aparte del cuerpo. De hecho, mucha de la fe judía lo entendía de esa manera, que esa parte inmaterial que nosotros llamamos alma, espíritu, que para nosotros es una parte consciente de nuestro ser, para ellos no es así. Para ellos esa parte es lo que nos infunde la fuerza y el aliento de vida, pero que no hay una tal separación en la cual esa parte inmaterial sea también consciente. Ahora, desde nuestra perspectiva cristiana también es importante conocer este dato, saber cómo concebían en su mente la fe judía esta temática. Como ya se ha dicho, la influencia griega era mucha, el tema del dualismo que sugería lo material era malo y lo espiritual era bueno, pero mis hermanos, eso a la final no es bíblico, no es bíblico. Por eso es importante analizar todas estas posturas a la luz de la escritura y tener muy presente el tema de la interpretación, irnos a esas fuentes a las cuales realmente se está hablando de eso que estamos estudiando. Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo que es la exposición. Vamos a orar y tener un espacio de preguntas y aportes. Padre, te damos gracias por tu misericordia, porque nos has acompañado, nos has asistido. Te pedimos que seas tú guardando nuestro corazón de la herejía. Nos ayudes a ir por el camino correcto. Ayúdanos con tu espíritu a iluminar nuestro entendimiento y ver lo que realmente expresa tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestro peregrinaje a aquellos que aún no te conocen, que aquello que tú nos has dado también podamos darle a ellos y que te puedan conocer como tú te has expresado en tu bendita palabra. Eso te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, aportes o preguntas. Nadie. Un aporte o pregunta. Profesor Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. Como muy bien lo dijo el hermano Kelvin, existen una gran cantidad de posturas con respecto al ser
del ser humano, por valga la redundancia. Y dentro de ellas hoy el hermano expuso correctamente tres, pero igual hay otras. Y sería bueno que profundizáramos. ¿Por qué? Porque todos tienen, según ellos, un respaldo bíblico. Vemos cómo el hermano Kelvin demostró que aun cuando la tricotomía, que es una de las más comunes, quiere demostrar bíblicamente su posición, podemos ver que tiene ciertos errores, ciertas fallas que nos llevan a entender que no es una doctrina fiel y por eso nosotros somos dicótomos. Porque vemos en el texto inicial cómo el Señor crea el cuerpo de la tierra o del barro y el alma o el espíritu, como lo quieran llamar, ese ser interior, es ese soplo de vida que la Escritura muestra como soplo de vida cuando hace referencia a el Espíritu Santo, que lo compara con ese viento que nadie sabe a dónde va, haciendo referencia al soplo de vida como espíritu. Nosotros debemos tener claro eso y debe ser una de las doctrinas fundamentales para nosotros como bautistas reformados que pertenecemos a la Comunidad de Gracia. ¿Por qué? Porque se presta para discusión muchas veces y para malos entendidos entre hermanos. Por eso quisiera que profundizáramos aún más. Una de las doctrinas que está cogiendo fuerza es el monismo y que como tal quieren mostrar que el ser humano es un solo ser, cuerpo y espíritu es una sola cosa, entrelazadas, y no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Y sabemos que la separación no la podemos hacer nosotros de separar el cuerpo del alma, eso solo lo hace el Señor, pero ellos muestran o quieren mostrar una unidad más allá de la que la Biblia muestra. Si se dice que es un solo ser, entonces cuando las personas mueren y están en Cristo, ¿el cuerpo va hasta el Señor? Bueno, una postura bastante conocida sobre el monismo es la de los adventistas. Diría que son los monistas más famosos. Los adventistas creen que cuando el hombre muere, no hay tal cosa como lo que nosotros sostenemos como el estado intermedio. Simplemente el hombre está en un estado inanimado. No ve nada, no sabe nada. O sea, está en tierra. Entonces no creen que va a Dios. Lo que ellos creen es que en la resurrección Dios reconstruye los cuerpos para castigar a unos, y el castigo tampoco es eterno, pero bueno, eso es otras cosas de los adventistas, para castigar a unos y para glorificar a otros. A estos otros se les da un cuerpo nuevo, glorificado, pero en ese momento es que van a Dios. O sea, mientras tanto ahorita, según ellos, todos están muertos, todos están inanimados. Un texto que yo utilizaría contra ellos es cuando en la Biblia claramente se dice que Abraham está vivo. Jesús dice que Abraham está vivo, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero bueno, al margen de eso, esa es la postura monista. O sea, no tienen problema con decir, no, ¿qué es lo que da Dios el cuerpo? No, nada, porque el hombre duerme y ya. De hecho, algunos adventistas llegan a decir que Dios no es espiritual, porque niegan todo lo inmaterial. Llegan a decir que Dios tiene cuerpo y que Dios tiene partes. Que bueno, ya es una locura más grande. Gracias. ¿Algún aporte más? ¿Preguntas? Yo voy a hacer un pequeño aporte porque el tema a veces se nos olvida un poquito la historia. La doctrina monista es altamente filosófica, como lo decíamos, como lo decía aquí el hermano Bitzen. Y el tema de la tricotomía
también de alguna forma tiene un poderoso principio filosófico. De hecho, la iglesia griega, la iglesia alejandrina, fue la que más la acogió. Orígenes, Clemente de Alejandría, entre otros. Y la postura dicótoma fue más acogida por la iglesia latina, Agustín de Hipona, etcétera. De hecho, a Agustín de Hipona se le atribuye ser uno de los teólogos que más difundió y defendió la postura dicótoma. Sin embargo, hermanos, a lo largo de la historia, como siempre solemos ver, cuando se deja de estudiar o se desecha la historia, nuevamente ciertas posturas renacen. Durante la época de la Reforma, los reformadores obviamente tuvieron en bien seguir las enseñanzas de Agustín de Hipona, algún sector, otro sector, un poco las doctrinas de la tricotomía, que es un poco más el sector escolástico que abrazó esa postura tricótoma. Y luego, en el siglo XIX, para ser más preciso, dentro del mundo evangélico nuevamente se retomó esa postura tricótoma, porque después de la Reforma, el único sector que abrazaba, o de pronto el grupo que abrazaba más la tricotomía, era el catolicismo romano. Pero dentro del mundo evangélico protestante, la gran mayoría era, pues, por supuesto, dicótomo. El monismo, como bien lo mencionaba Vincent, es una doctrina que de verdad tiene muchísimos conflictos con la Escritura. Su posición o su naturaleza filosófica en sí, de querer demostrar esa doctrina, tiene serios conflictos con la Escritura. Por ejemplo, nosotros leemos en Génesis cuando dice la Escritura claramente que cuando Raquel murió, su alma salió. O cuando Elías oraba al Señor para resucitar al niño: Señor, yo te ruego que le regreses el alma a este niño. O sea, hay pasajes que son muy contundentes, muy claros con relación a ese tema. Algo importante que dijo Vicente también, y es que hay una relación muy estrecha, muy directa entre esta constitución del hombre y el estado intermedio. O sea, para nosotros, esa doctrina del estado intermedio esclarece muchísimo la doctrina sobre la constitución del hombre. Porque ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Para un dicótomo, pues su cuerpo queda en la tierra, su alma regresa al Señor. Para un monista, pues su alma y su cuerpo se quedan allí, pasan a ser, o como lo dijo Vincent, pasan a ser inanimados, o prácticamente entran a una inexistencia hasta que el Señor nuevamente vuelva a restaurarlos. Entonces, el estado intermedio nos ayuda un poco a poder mirar la doctrina un poco más claramente.